vuelta acá en el primer bloque de Tres Fronteras con Ezequiel Requejo, parte de nuestro equipo, y Juli Goldsman, que es del Espacio Cultural Bonpland, que como la mayoría sabrá, el jueves pasado tuvo horribles novedades. Esa broma que hacíamos nosotros de muy mal gusto de una patada en la puerta fue una realidad. Y la patada en la puerta que pega el gobierno ahora siempre es con muchas cámaras, siempre es un espectáculo y siempre va acompañada de un relato que no se corresponde con la realidad, siempre termina siendo un relato. Acá nos contaron que era un espacio ocupado, que era un espacio cercano a Juan Grabois, un espacio que lleva más de 10 años en Palermo, en la calle Bonpland. Yo he tenido la suerte de estar ahí, se hacen cosas muy interesantes, teatro, ferias comunitarias, más de 100 personas comen a diario ahí. Y para hablar de eso, estamos acá con Juli, ese se incorpora a la mesa. La palabra es suya. Bueno, gracias por la bienvenida. Sí, yo tuve el placer de conocer a Julia del Espacio Bonpland, fui varias veces. Es un lugar que, bueno, ahora nos va a contar bien Juli, está desde el 2001 haciendo ya todo este trabajo de comedor y centro cultural. Y bueno, la verdad que es un refugio para la gente carenciada y para todas las personas que quieran hacer actividades culturales, porque de principio a fin suceden cosas interesantes. En Buenos Aires, como diría Luca, y ese era un lugar en que las cosas suceden para la sociedad. Pero bueno, Juli, bienvenida y contanos un poco, si querés presentarte a la gente del espacio y de Sí, vos. contanos lo que pasó primero. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por el espacio para difundir, para contar. Gracias a la Plapla ahí por tener el espacio a disposición. Bueno, mi nombre es Julieta. Yo estoy en Espacio Bonplan y soy coordinadora de comedores comunitarios hace casi 10 años. Como bien decían, el Espacio Cultural Bonplan funciona desde el 2021, que la Asamblea de Palermo Viejo, en ese momento que estaban surgiendo muchísimas asambleas en todo el país, no solo en Buenos Aires, no solo en Palermo, se recupera el espacio. Es un espacio que Torcuato de Alvear dona a la ciudad en su momento, ¿no? La familia Alvear dona el predio, ¿no? Que es un predio grande. Y ese predio queda completamente abandonado, arrumbado, no funcionaba nada. En ese momento, la zona de Palermo, que es Palermo Hollywood, era una zona de casas tomadas, ¿no? Estaba en Córdoba y Juan B. Justo la vía, todavía no estaba el viaducto, ahí vivían un montón de familias en situación de calle que después el gobierno de la ciudad lógicamente se encargó de desalojar también. Entonces el barrio no cotizaba como ahora, era un espacio completamente abandonado. Las organizaciones sociales junto con la Asamblea de Palermo Viejo se encargan de recuperar, de poner en valor ese espacio, y ahí es cuando el gobierno de la ciudad le cede los derechos de uso a la comunidad de ese espacio. Ahí es cuando el gobierno de la ciudad habilita el comedor comunitario que funciona desde el 2021, asistiendo a 150 familias del barrio. Son 700 raciones de alimentos que hoy en día el gobierno de la ciudad recortó en base a este desalojo, y que bueno, que con el tiempo, después de funcionar como un comedor comunitario, se habilita a funcionar también como un centro cultural. Nosotros decimos eso, no solo de pan vive el hombre. Entonces, aparte de brindar alimentos a muchísimas familias, no solo del barrio, sino de un montón de otros lugares, incluso venían desde provincia de Buenos Aires familias a buscar la comida, sino también funcionar como un espacio cultural popular, porque hoy en día la cultura no es algo que esté a la mano ni accesible para todos los vecinos en la ciudad. Y bueno, funcionaba de esa manera, con talleres artísticos, con talleres de música, con festivales que incluso pibes de centros de estudiantes utilizaban para poder pagar sus viajes de egresados, etcétera. Así que bueno, todo eso el gobierno de la ciudad viene a decir, no, esto no tiene que funcionar, no me da un rédito, no genera una ganancia para mí, entonces los vuelo a partir de un decreto del Poder Ejecutivo. Claro. Ahí se relarga, ¿no? Pero bueno, Ajá. pregunten lo que quieran en el Sí, medio. yo vi una transmisión en la que había una abogada del espacio, creo que era una abogada, entendí eso de la transmisión, que se acercaba desesperadamente a los periodistas a tratar de contrastar la versión oficial que estaba diciendo el funcionario del gobierno de la ciudad.
con documentos en mano. Por supuesto, todos los periodistas no le ponían el micrófono, sino que se mantenían fiel y apegados a la versión oficial, porque todo esto no solo es un desalojo, sino también es una puesta en escena, ¿no? 100%, sí, fue una... A ver, lo que hace el gobierno de la ciudad son puestas en escena de propaganda, bueno, se van corriendo por derecha entre Jorge Macri y el presidente de la Nación a ver quién está más tirado a la derecha, pero sí, digamos, primero que el secretario de Seguridad de la ciudad, que es el personaje nefasto que se acercó ese día, dijo no solamente que no estábamos habilitados, lo cual muestra la negligencia absoluta de un funcionario del gobierno que no sabe qué habilita el propio gobierno de la ciudad, porque nosotros no solo tenemos la habilitación del comedor, sino también del espacio cultural. El día anterior habíamos recibido mercadería del gobierno de la ciudad, es decir, que las distintas áreas del gobierno deberían comunicarse entre sí, ponerse de acuerdo, a ver si estamos habilitados o no estamos habilitados, porque salen conferencias de prensa de este tipo diciendo no solamente que no estábamos habilitados, lo cual es una mentira, sino también que en el espacio sucedían actividades políticas ilegales. Que yo no sé, en un Estado de Derecho y en una democracia como la que supuestamente vivimos en el país, no sé qué significan actividades políticas, desde cuándo es ilegal la política en el país, porque después desalojaron todo sin permitirnos ingresar a ver el procedimiento, sin tener una orden judicial, sin que hubiera un jefe del operativo, porque nosotros preguntamos quién es el jefe del operativo para hablar directamente, no había un jefe del operativo, se tiraban la pelota entre sí, pero una vez que salen todos los camiones, 2 camiones enormes, más 2 camionetas más, algunos sin patente, cuando salen, sí, que nos hace acordar directamente a los momentos más oscuros. Y 6 de la mañana, aparte, turbio, 5 o 6 de la mañana. sin papeles, sin nada. Sin nada, pero no es que salen con un FAL o con armas, como para justificar lo de las actividades políticas ilegales, no, salen con mesas, con heladeras, con todos los instrumentos de cocina, todos los utensilios de cocina del comedor y con todos los instrumentos musicales, una batería, el equipo de sonido, las cámaras y los micrófonos del programa de streaming que hacíamos ahí. Es decir, estaban viendo concretamente lo que salía del lugar, los propios policías, el propio secretario de Seguridad y al mismo tiempo diciendo que en el lugar no funcionaba un comedor comunitario. ¿Y dónde están esas cosas ahora? No se sabe. Ajá. Todavía no nos han dicho dónde están las cosas, no nos devolvieron las cosas, o sea, nosotros directamente lo calificamos de robo. Saqueo de Estado. Es un robo a la comunidad, totalmente. No, y agregando lo que decía Charlie, ese día, porque se vio por la TV, que en las entrevistas, que mientras que hacía la nota el notero de Canal 13, estaban los vecinos o mismo integrantes del Centro Cultural diciendo, ¿tenés el papel ahí, la habilitación? Mostralo, ¿por qué no lo mostrás? Y él dice, off the record, no, ahora le iba a mostrar. O sea, está el papel que dice que Bonplan es un espacio habilitado tanto para comedor como para centro cultural. Eso es lo grave. Y en la cara te están mintiendo y ellos cuentan con las herramientas para mostrarte esto está funcionando correctamente. Y no ocurrió. También estaba viendo una historia de una corista de Lali también que da clases ahí. Sí. Y el otro día, bueno, estaba... llorando porque decía, me sacaron mis cosas, me sacaron todo. O sea, para el que no conoce Bonplan, es un lugar que está en el corazón de Palermo. Quizá cuando apenas apareció fue un momento más tranqui, como decía el barrio, pero ahora es como, es un lugar bastante neurálgico. Y estaría bueno esto, ¿no? Saber que, bueno, estuve viendo que están haciendo, contarnos un poco que lo hicieron igual, ahora sin los recursos lo pudieron hacer igual el comedor y ver cómo sigue todo esto. Sí, bueno, a ver, nosotros no nos bajamos de la pelea ni por el espacio, ni por las herramientas, ni por los alimentos, que es lo más urgente, ¿no? Porque eran muchos los vecinos que se acercaban a la olla y que hoy en día no tienen a dónde ir. Entonces nosotros lo que primero hicimos fue organizarnos para que los lunes, los miércoles y los viernes, que eran los días que se daba la comida, poder sostener esa olla a pulmón como se puede, porque el gobierno aparte aprovechó toda esta movida para decir corto el suministro de alimentos. Entonces, bueno, ahí eso es todo muy apretado. Fuerte. O sea, la comida la daba el mismo Estado, es una contradicción total. Sí. Es como que el gobierno viene, te baja las cosas y te dice, no está habilitado. Es como que entre una patada a una escuela, a un hospital y se lleve las cosas de la escuela y del hospital. Sí, más o menos. Municipal, a una escuela. El hospital es tuyo, loco, ¿qué te está llevando? Claro. Totalmente.
100%. 100%. Bueno, ahí es esto. Tenemos la olla que sigue funcionando, armamos un fondo de lucha para quienes quieran colaborar, para que nosotros podamos retomar el trabajo de la cooperativa y todos los compañeros que trabajaban ahí puedan volver a laburar. Pero aparte, esto que dice acá la vecina, compañera, Celia, que es, no podemos naturalizar esto, hay que visibilizarlo y no hay que permitir que el gobierno de la ciudad siente un precedente a partir de esto para seguir realizando este tipo de desalojos, que yo se los cuento para que sepan, es un desalojo administrativo, no es un desalojo que pasa por el Poder Judicial, sino que pasa directamente por el Poder Ejecutivo de la ciudad. Jorge Macri y el secretario de Seguridad de la ciudad ponen una firma en un decreto y a partir de ese decreto te desalojan. Obviamente, digamos, ellos se basan en el artículo 12 para desalojarnos. Ese tipo de desalojo no tiene ningún tipo de aplicación para el espacio, pero igualmente, como bueno, ellos son los que le dicen a la policía, andá y desaloja eso, tienen el poder para hacer básicamente lo que se les cante, sin estar amparados en la ley, digamos, porque nosotros ni siquiera tuvimos derecho a la legítima defensa, y lo que están haciendo no es... Nada de lo que dice el decreto en el que se basa, el artículo en el que se basa el decreto del Poder Ejecutivo tiene aplicación para este espacio. Entonces, bueno, hay que seguir dando la pelea, no solo por Espacio Bonplan en sí, sino porque esto es un ataque en general a todas las organizaciones sociales, a los espacios comunitarios, a los espacios solidarios y culturales de toda la ciudad, que es lo que quieren hacer desaparecer. Sí, a mí me hizo pensar mucho a propósito del lanzamiento del último libro del filósofo Diego Zúlwark, que es sobre Kafka y la actualidad de Kafka, El proceso, que es una novela clásica en la que una persona está acusada y nunca sabe de qué está acusada. Durante toda la novela él trata de averiguar de qué está acusada y eso es lo kafkiano, lo absurdo de la ley. En este momento tenemos un absurdo de la ley porque ustedes tienen los documentos y están diciéndole, bueno, esta es la ley, háganla cumplir a la autoridad. O sea, es todo patas para arriba. ¿Qué estrategias piensan ustedes para enfrentar esta situación que es completamente anómala? Tú dices seguir visibilizando, han ido a tocar puertas, apoyos políticos, han conseguido. Cuéntame un poco cómo la ven de ahora en adelante. Sí, en principio estamos pidiendo apoyo de todos los legisladores que vean en esto una injusticia, porque más allá de que uno esté o no de acuerdo con que haya un comedor comunitario, con que haya un espacio cultural, con lo que sea, incluso esto que vos decías al principio, los medios decían son de Grabois. No interesa si somos, no respondemos a Grabois, somos un movimiento social, pero respondas, a quien respondas, no importa, la ley se tiene que cumplir. Vivimos en un Estado de Derecho y la ley se tiene que cumplir. Entonces, llamar a todos los legisladores que puedan dar una mano, apoyar y visibilizar esto que está sucediendo en primer lugar, porque, bueno, está la política detrás, lógicamente. El gobierno de la ciudad no quieren que estos espacios funcionen, no quieren que se vea la pobreza que existe en la ciudad, ni que hay organizaciones que tratan de contener lo que el propio Estado debería contener y no contiene. O sea que, por un lado eso, y por otro lado la vía legal. Nosotros estamos presentando una medida cautelar contra el gobierno de la ciudad para decir, no se está cumpliendo la ley en esto, en esto, en esto. Entonces, bueno, desde ese lado estamos avanzando y obviamente visibilizando y sosteniendo lo principal, que es la olla, que es la olla popular que vamos a seguir haciendo y que invitamos a todo el mundo a ser parte. No, ¿dónde se está haciendo? Disculpa. Lunes, miércoles y viernes a las 12 horas en Bonplan y Honduras, justo en la esquina. Va todo de la mano con el mensaje cultural. Esta semana también salió lo de que multan a la gente que está revolviendo basura. O sea, está todo de la mano. Justo están cayendo sobre un espacio que es cultural, que es comedor. Y aparte decir que Juli también es un movimiento social más grande que tiene más comedores también. Sí. Pues no es solamente ahí. Así que bueno, si querés podés nombrar el fondo para que la gente que quiera colaborar. Hay sí, un alias, ¿no? El por alias, lo que estuve viendo. ya te lo digo porque no me lo acuerdo. Ya te lo cuento. Pero sí, es un movimiento social que también hace comedores en distintas partes, ¿no? Y justo parece una parodia. O sea, tenés que revolver la basura y dejar todo acomodado, como está, como si la gente va ahí porque tiene ganas, ¿no? Sí, el alias es, ayuda a Bonplan. Nos pueden seguir en espacio.bonplan en redes sociales. Ahí subimos toda la información, cómo va avanzando
la problemática, así que bueno, pueden apoyarnos desde ahí, visibilizar es algo muy importante también. Y la guerra es cultural. Yo he estado en ese espacio y bueno, hay ya desde lo pictórico es hermoso, tiene la poesía de los nadies, y ellos empezaron ya a pintar todo. El primer día Todo. llegaron y empezaron como si ese lugar nunca hubiera existido. Ahí tocó Spinetta, pueden buscar recortes de Spinetta hablando del espacio, o sea, pasan bandas, pasan obras de arte, hay talleres de fotoperiodismo, hay de todo, como decíamos, hay una corista de Lali dando clases, pasa de todo y la verdad que bueno, no está bueno lo que está ocurriendo. Bueno, Juli, te agradezco entonces la deferencia y bueno, cuenta con este espacio para lo que necesites, vamos a estar informando y sobre todo sobre las puertas que se abren y las que se cierran, porque además de haber una vía legal, administrativa, tenemos que tener en cuenta que hay elecciones y los candidatos tienen que saber que estamos mirando cómo se posicionan frente a este tipo de cosas. Totalmente. Muchísimas gracias por cómo se puede colaborar. Ayuda a Bonplan es el alias para el Fondo de Lucha y quienes quieran donar a la olla comunitaria también pueden hacerlo, pueden acercarse lunes, miércoles o viernes. Exactamente, sí. No, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Juli. Gracias.